Bueno, ahora sí, lo tenemos en comunicación telefónica desde Alemania a Darío Lopérfido, quien muy amablemente nos atiende en la mañana de hoy. Darío, ¿me escuchás? Buen día. Buen día, Maxi, ¿cómo estás? Gracias por atendernos, qué alegría escucharte. Y también... Gracias a vos por llamar, gracias. Bueno, Darío, me di cuenta, leyendo algunas noticias, que seguís muy interesado en la política argentina. Sí, sigo muy interesado como siempre. Lo que pasa es que estoy con un rol como interesado y con un rol distinto, digamos, no, como más de reflexión. Me interesa mucho en este momento observar lo que sucede y escribir. Estoy escribiendo mucho, estoy escribiendo 2 artículos, uno en Infobae los domingos, otro en la Agencia de Noticias Argentinas los miércoles, que se distribuye a Diarios del Interior, y estoy escribiendo un libro. No quiero decir que esto va a ser todo el tiempo, o quizás después pase el tiempo y vuelva a tomar una cosa más de protagonismo desde adentro, pero la verdad que hoy lo que me parece que es más útil que mi rol y donde me siento más cómodo es como en esta especie de analista y de escribir un poco descarnadamente lo que veo que está pasando. ¿Y qué está pasando en la política argentina? Bueno, digamos que por un lado no se puede disociar la política argentina de lo que está pasando en el mundo con el coronavirus, ¿no? Estamos viviendo en todo el mundo una situación completamente atípica. Entonces, lo que pasa en la política en todos los países del mundo hoy es cuáles son los gobiernos que manejan con mayor solvencia una situación delicada como esta y cuáles tienen más problemas. Yo lo que veo en la Argentina es, digamos, una situación muy compleja, porque la cuarentena paró una actividad económica que ya venía muy deteriorada. Entonces, así como hay algunos países que el daño es el daño epidemiológico, otros países es el daño epidemiológico y el daño económico, en Argentina el daño económico es brutal, porque ya la situación económica previa al coronavirus era muy mala. Si a eso le contás que hay que renegociar una deuda muy importante, y si a eso le sumás que la actividad económica está parada completamente, es muy preocupante la situación. Por otro lado, lo que estoy viendo es como que hay sectores del gobierno más, digamos, podríamos decir de alguna manera, los sectores más kirchneristas radicalizados, que avanzan sobre el Estado, sobre la estructura del Estado, y con algunas medidas que a mí, y algunas cosas que pasan que a mí me parecen preocupantes. O sea, la libertad de Vudú, que fue usando de motivo el coronavirus, y ahora que se haya ventilado, que lo querían nombrar de asesor del gobierno de La Rioja, para un montón de gente que no tiene trabajo porque no puede, es muy delicado. Y además, cómo se viola, porque ahora creo que estaban yendo para atrás, pero el gobernador estaba decidido y lo había anunciado a una cosa desconociendo la ley, porque Vudú está juzgado y tiene una inhabilitación para cubrir cargos públicos, condena que tiene. Lo mismo que pasó con la suelta de los presos, que fue en muchos casos generada o potenciada por miembros del oficialismo, y como un establecimiento, digamos, de un kirchnerismo duro. Eso es lo que estoy viendo en los inicios. Parecía al principio que lo que iba a haber era una cosa un poco más inclusiva y que no se pareciera a los momentos más duros de los 12 años de kirchnerismo, el gobierno de Néstor y los dos de Cristina, y ahora me parece que hay un avance de esos sectores y que se está endureciendo y me está haciendo acordar a muchas cosas del último gobierno de Cristina, donde se despreciaba la oposición, se despreciaban las instituciones.
es un panorama complejo y muy dinámico. Ahora, que cambia todo el Darío, tiempo, ¿no? Darío, entiendo lo que decís y puedo tal vez ver algún atisbo y algún punto de esto que decís, pareciéndose el gobierno de Alberto Fernández al de Cristina Kirchner, pero también hay que entender, y tal vez te pregunto esto para reflexionarlo, Sí. lleva solamente 4 meses Alberto Fernández, y estos atisbos vos los estás viendo en 4 meses, ¿qué podemos esperar en 3 años? Bueno, eso es lo preocupante, ¿no? Porque generalmente los gobiernos llegan a ciertas cuestiones cuando ya están iniciados bastante largo. Como vos decís, lleva 4 meses y creo que lo que pasa es que, bueno, fue o sea, el gobierno, esta fórmula fue una fórmula de emergencia porque en realidad Cristina sola no podía ganar y por eso lo puso Alberto Fernández de presidente, y ahora uno ve que afloran, digamos, esa tensión por ver quién manda. Uh-huh. Y claro, son 4 meses, pero aparte 4 meses con una situación económica tremenda, porque la situación del coronavirus es compleja y ya se sabe, se ha hablado hasta el hartazgo de eso, pero yo no veo claro el día después del coronavirus. O sea, no se puede estar en cuarentena infinita porque Argentina no tiene la situación que tienen otros países que pueden atender a sectores que hoy no pueden trabajar. O sea, te doy el ejemplo, países como Alemania, como los países nórdicos, o sea, mayormente son países que tienen una cobertura social muy grande, y bueno, a los autónomos, a todos esos sectores que no pueden trabajar, reciben ayudas en este tiempo. Uh-huh. En Argentina no tenés ese tipo de cosas, no, todos los autónomos, todos los pequeños comerciantes, las pequeñas y medianas empresas, todos no pueden trabajar o les cuesta mucho trabajar, no reciben nada a cambio. Tenés un sector muy importante de la población, muy importante de la población en trabajo informal, o sea, que no, o sea, gente que vivía de changas, para decirlo en lenguaje claro, coloquial. Entonces, esa gente hoy no puede trabajar, no puede hacer nada porque no hay trabajo y no hay dinero, y no recibe nada porque ni siquiera estaba en un trabajo formal o estaba inscrito en una cosa formal de trabajo. Y mientras vemos unos avances a la libertad individual, o sea, vemos algunos avances autoritarios, vemos que se empieza el Congreso, hace prácticamente desde que empezó la cuarentena no funciona, entonces no funciona ningún organismo de control. Vemos esta cosa de gobernar, veo esta cosa de gobernar por decreto de necesidad y urgencia. No encuentro la explicación de por qué se hace decreto de necesidad y urgencia para decir que todo el presupuesto nacional va a manejar el jefe de gabinete, una sola persona. O sea, eso no existe en ningún lugar del mundo. A mí me preocupa cuando pasan cosas que en ningún lugar del mundo pasa. Y eso, sea, es lo que vos, eso puntualmente lo ves como algo completamente fuera de lugar y autoritario, ¿no? Que una persona maneje todo el presupuesto. Bueno, porque hay atribuciones que son del Congreso, y en el Congreso está representada la oposición. O sea, entonces la oposición puede mirar, puede controlar, hay cosas, el tener el Congreso parado como se lo tuvo durante un mes ha hecho que el gobierno funcione prácticamente sin ningún tipo de control. El control político parlamentario que se hace en el Congreso funciona porque el Congreso no se reunió. Yo le quiero contar a los oyentes que en el mundo los parlamentos, los congresos están funcionando. Uh-huh. O sea, funcionan. En España hace una semana o 5 días, para poder seguir con lo que ellos llaman el estado de alarma, que es poder seguir con las medidas de excepción por el coronavirus. Hubo una votación muy encarnizada en el Congreso español, y el gobierno tuvo que incluso pedirle los votos a un sector de la oposición, porque si no podía ganar la elección, y si pasaba eso tenían que levantar la cuarentena y tenían que levantar todo. O sea, fíjate cómo es la diferencia entre lo que pasa. El Senado norteamericano fue el que aprobó una ayuda millonaria a la economía americana
para paliar los problemas de la crisis del coronavirus, lo votó el Senado, no lo decidió Trump solo, lo vota el Senado norteamericano y el gobierno después lo aplica. O sea, no hay casi países, no hay ningún país que haya tenido, algunos muy autoritarios, muy de derecha autoritarias como Hungría en este momento. Víctor Orbán clausuró el Parlamento, dijo que iba a decidir todo solo, pero digamos, eso es lo excepcional. Lo normal, en Brasil el Congreso está funcionando, en Uruguay el Congreso está funcionando, en Chile el Congreso está funcionando, o sea, y esas son decisiones del oficialismo, que el Congreso no esté funcionando. Que el Senado no esté funcionando hasta ahora fue una decisión de Cristina Kirchner, que hizo eso, de mandar un pedido a la Corte, que no tenía nada que ver, que fue meramente hacer tiempo, porque la Corte no decide sobre, es otro poder, no decide sobre lo que tiene que hacer o no el Congreso. Ahí, Darío, déjame preguntarte también por el rol de la oposición, porque más allá de que Cristina Kirchner decida o que Sergio Massa decida, también hay una oposición que debería estar plantada frente a que funcionen las instituciones, que por ahí lo pueden decir en un tuit, en una red social, pero no sé si lo han planteado con la vehemencia y con la fuerza, tal vez por el temor al COVID-19 y a lo que estaba pasando con la pandemia, pero vos estás siendo descarnado en lo que explicás y no hay tantos diputados o tantos senadores, más allá de Patricia Bullrich, viéndola por los diferentes canales, que lo digan así como lo estás explicitando vos. Maxi, yo no, vos sabés, yo lo digo las cosas abiertamente. Obvio. No, por supuesto, tenés toda la razón del mundo. Yo critico la acción del gobierno, pero la oposición para mí no tiene que funcionar con muchísima más energía, muchísima más. Recién en los últimos días, es verdad lo que decís, Patricia está por todos lados, pero tiene que ser una cosa mancomunada. La oposición en la Argentina representa el 41% de los votos, no es un chiste. O sea, la elección fue más o menos 48, 41 y pico. O sea que es casi, el país está dividido por mitades. No puede ser que haya una mitad que está pidiendo, por favor, que la oposición ponga un límite a determinadas cosas. La oposición, en algunos casos por temor, pero no hay que tener temor. Se puede ser oposición porque uno dice, el gobierno va a contar con toda nuestra colaboración en el tema del coronavirus, pero en los demás temas, que son los temas económicos, los temas de las libertades individuales, los temas del funcionamiento de las instituciones, los temas del funcionamiento de la justicia, todos esos temas, vamos a hacer oposición si vemos que hacen las cosas mal. O sea, la organización de la defensa de la población por una pandemia es una cosa que tienen que hacer los ministros de salud, mancomunados, conectados uno con otros, el sistema de salud, o sea, pero no puede ser que porque exista un problema de una epidemia, el gobierno tenga carta blanca para todo lo demás. Y ahí es donde coincido contigo, hace falta una oposición mucho más decidida, mucho más fuerte, y que ponga límites y que diga, pedime ayuda para organizar cosas vinculadas al coronavirus, pero no te voy a permitir que viole la institucionalidad de la Argentina, porque no se combaten las epidemias, ni los terremotos, ni ninguna de las desgracias se combaten violando el funcionamiento institucional. Darío, esto es una falacia, ¿no? Me queda un minuto y lamento no tener más tiempo para hablar con vos, pero ¿es por sí o por no? ¿Te gustaría ser candidato a diputado en las próximas elecciones? Sí, me gustaría, si voy a hacer esto, si voy a usar la campaña y luego la candidatura y lo que fuera para enfrentar todos los temas. Si es por ocupar una candidatura y que me digan y que me ponen en un lugar y tengo que quedarme callado y todo, prefiero este rol que estoy haciendo ahora. Te lo digo sinceramente. Ahora, si es ser candidato para denunciar todo lo que yo creo que está mal y no tener una posición tibia, Argentina es un enfermo grave y necesita entonces medidas graves, y cuando un enfermo está grave no se le puede dar una aspirina, hay que hacerle, si le querés salvar la vida, le tenés que dar un tratamiento, decirle la verdad y darle un tratamiento importante. Si sirve para eso, encantado de la vida. Bien. Si no, seguiré en este rol, que es un rol que me parece que aporto, por lo menos aporto al debate. Darío, gracias por estos minutos, te mando un abrazo grande. Cuando estés en Buenos Aires, invitadísimo a mi programa. Un abrazo.
Gracias, Maxi. Después de que pase todo esto, voy a estar por ahí. Un abrazo muy grande. Darío Lo Pérfido desde Alemania, charlando en la mañana de Radiosónica. Qué lujo, qué placer este programa con todas las voces, todo el tiempo, que van desfilando. Yo estoy muy agradecido a todos los funcionarios, diputados, senadores, bla, 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 bla. Gracias.